Bueno, entonces estamos estudiando un precioso y maravilloso tema del tabernáculo de Moisés. Y pues hasta ahora hemos recorrido muchos aspectos y quisiera retomando, ¿verdad? La pastora estuvo compartiendo un tema maravilloso, el cual era los ingredientes del incienso, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Por favor, si son tan amables y vámonos a Efesios 4:13. Sé que algunos ya lo conocen de memoria, pero de repente podría ser útil que volviéramos a repetir lo que ahí encontramos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es el tabernáculo de Moisés? Todo eso lo hemos aprendido por mucho tiempo, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés, queridos hermanos, es un mapa. ¿Sí? Vamos a poner aquí tabernáculo de Moisés. Y le vamos a poner aquí tal vez otro color. ¿Qué es? Es un mapa. ¿Qué hace este mapa? Nos muestra, nos enseña un camino. ¿Un camino hacia dónde, queridos hermanos? ¿Alguien puede responder un camino hacia dónde es el tabernáculo? ¿O lo que revela o lo que muestra el tabernáculo? Es un mapa, como lo dice Efesios 4:13, ustedes lo leyeron ahí, que nos conduce hacia la plenitud de Cristo, hacia la estatura espiritual de Cristo. ¿Cierto? Eso es lo que hace el tabernáculo, conducirnos o mostrarnos el camino hacia la estatura espiritual de Cristo, esto es, o es decir, a aprender a ser como es Jesús, ¿verdad? Y de eso se trata el tabernáculo de Moisés. Hasta ahora hemos visto varios elementos del tabernáculo que son muy importantes de entender, ¿verdad? Como lo son los muebles, el atrio, encontramos características, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aquí se los voy a dibujar. El tabernáculo era una estructura rectangular prácticamente, ¿verdad? Que tenía pues columnas, ¿verdad? Eran 60 columnas. Tenía puertas, voy a ponerle otro color. Tenía puertas. Más adentro de la estructura rectangular encontrábamos que había otra estructura más pequeña que estaba dividida en dos, que también tenía puertas, ¿verdad? Tenía puertas y también aquí había un velo, ¿verdad? Todo eso lo hemos aprendido a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hace el tabernáculo? El tabernáculo nos muestra a través de todas sus características y de todas sus descripciones, a través de todo lo que encontramos en él, nos muestra y nos señala a la persona de Jesús. ¿Sí? Las columnas, todas las características, los materiales, las cuerdas, las estacas, etcétera, etcétera. Todo eso nos muestra a la persona de Jesús. Entonces, el tabernáculo tiene como propósito mostrarnos o revelarnos a Jesús. Esto, ¿dónde lo encuentran? Vean, por favor, esto está en Hebreos, algunas citas clásicas, por supuesto, ¿verdad? Capítulo 9. Vean, por favor, aquí tengo lo que dice el versículo 2. Vean, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Ok, luego si se saltan al versículo, vamos a ver, versículo 11, Hebreos 9:11,
se encuentran con lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, obviamente aquí nos está diciendo que el tabernáculo es una figura de Jesús. Así como el tabernáculo estaba en el Antiguo Testamento de una forma física, representando la obra redentora de Jesús, en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, encontramos la consumación o el cumplimiento de lo que era figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. El tabernáculo es un mapa, es un camino, es una muestra sobre cómo podemos llegar a esa estatura de Jesús. De eso hemos estado hablando mucho al respecto, ¿verdad? Muy bien, entonces, yéndonos a la parte de la estructura del tabernáculo, ya encontramos, como les decía, o ya estudiamos muchos de los aspectos y características que teníamos en este lugar. Específicamente, vamos a ver, ponemos este color, encontramos que este lugar que está aquí se llamaba el atrio, ¿verdad? Este lugar que estaba aquí se llamaba el lugar santo. Y por supuesto, este que está hasta arriba, en el lugar más importante, se podría decir, del tabernáculo, estaba lo que se conocía como el lugar santísimo. Santísimo. ¿De acuerdo? Entonces, ya estudiamos mucho detenidamente sobre los primeros muebles. 3 muebles hemos estudiado, que eran el altar del holocausto o el altar de bronce, ¿verdad? La fuente de bronce o el lavacro, ¿verdad? Y ya estudiamos particularmente el tercer mueble, donde estuvimos pues prácticamente 8 lecciones, si no estoy mal, o 9 lecciones, algo así, que se conoce como el altar del incienso o el altar del perfume o el altar de oro. Todo esto ya lo estudiamos detenidamente. Ustedes pueden encontrar toda esta información en el canal de la iglesia. Entonces, ¿ahora qué nos corresponde? Bueno, por cierto, también estudiamos las puertas, ¿se acuerdan? Las cortinas que estaban aquí. Estudiamos la puerta del camino, estudiamos la puerta de la verdad, estudiamos la puerta de la vida, que es este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. También tuvimos la oportunidad de estudiar las coberturas, ¿verdad? Las pieles que estaban ahí, los 4 tipos de cubiertas diferentes. Pudimos estudiar las 48 tablas, vamos a ponerla de otro color, 48 tablas que rodeaban todo el santuario propiamente dicho, ¿verdad? Todo eso ya lo estudiamos. Estudiamos también las columnas que detenían, estas 5 columnas que detenían este velo o esta cortina o esta puerta. Todo eso ya lo estudiamos en mucho detalle, ¿verdad? Por la gracia y misericordia del Señor. Muy bien, lo cual nos lleva a nuestro nuevo tema, que es el nuevo mueble que vamos a estudiar, se llama el candelero de oro. El candelero de oro. Este es un tema inmenso, es todo un mundo y vamos a tratar de introducirlo lo más que podamos ahora, ¿verdad? A modo de ir teniendo una noción clara de todo lo que conlleva este precioso y maravilloso mueble del candelero de oro, o también conocido como la menorá. ¿Sí? Vamos a sacar aquí una flechita donde les voy a señalar que este se llama candelero de oro. Candelero de oro, o también conocida como la menorá.
¿Sí? Muy bien, para eso vamos a irnos a Éxodo capítulo 25, si son tan amables, por favor. Éxodo capítulo 25. Y vamos a ir añadiendo algunas cosas. Creo que vamos a poner una nueva página. Vamos a ver. Y les voy a ir poniendo algunas de las características que tenía este maravilloso mueble con la intención de que ustedes puedan comenzar a hacerse una idea acerca de qué es este mueble, ¿verdad? Sus características, sus descripciones. Comencemos por decir que el candelero de oro vamos a ver, ¿por dónde comenzamos? Vean lo que dice el versículo 31. Dice, harás además un candelero de oro puro. Muy bien, si pueden ir apuntando, por favor, ahí. Era de oro puro. Un candelero de oro puro. Número 2, era labrado a martillo. Dice el versículo 31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, su copa, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, es decir, de oro puro, ¿verdad? Labrado a martillo. Aquí, como tercer lugar, ustedes ven que tiene un pie, su pie, o también su caña, o se podría decir también su parte central, ¿verdad? Su parte central. Es decir, esta se podría decir una vara que iba en medio, o un palo que iba en medio, ¿verdad? La parte central, donde se sostenía el candelero, digamos, ¿verdad? Luego lo vamos a dibujar para que lo puedan ver más claramente. Tenía 3 grupos de decoraciones, o digamos 3 decoraciones. Entre paréntesis lo vamos a poner que tenía copas, manzanas, y flores. No se preocupen por los detalles, los vamos a estudiar más adelante mientras avancemos en este estudio. En quinto lugar, tenía 6 brazos. Puse Ceci. Perdón, es 6 brazos. Todo tenía que ser del mismo material, es decir, de oro. En una sola pieza lo labraban, es decir, que no le iban añadiendo nada, sino que en la misma pieza la iban dando forma a través de los golpes del martillo. Dice el versículo 32, saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Luego dice, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana en una flor, y 3 copas en flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central, como les decía, también se puede llamar así, o pie. Aquí le vamos a poner caña central. En la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a detener en esos detalles por el momento, porque lo que me interesa es que ustedes puedan ver la forma que tenía el candelero para que se vayan familiarizando con él. Esa es la intención, ¿verdad? Luego habla acerca de que los detalles, ¿verdad? Las decoraciones de estas manzanas, estas copas, estas flores, etcétera, etcétera, de almendro que estaban ahí, pues se repetían y en total eran 66 y luego vamos a ver que de eso está conectado obviamente con los 66 libros de la Biblia. No es casualidad
que tengamos 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver, número 6, aquí podemos poner que tenía 7 lamparillas. 7 lamparillas. ¿Sí? ¿Qué eran estas lamparillas? Eran estas figuras que iban encima de cada uno de los brazos, donde obviamente se ponían la mecha, ¿verdad? O los pábilos y se ponía el aceite, donde estaba cada llama, ¿verdad? Cada fuego. Sí, entonces 7, aquí dice, habían 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos. Vamos a ver. Vamos a ver, despabiladeras y platillos. Vuelvo y repito, todos estos detalles lo vamos a estudiar de verdad mucho más a profundidad, créanme, en las siguientes semanas, si el Señor nos lo permite. Pero por el momento, vamos a darnos la idea nada más de esto, es una introducción, ¿verdad? Todo esto tiene que ver, usted podrá decir, pero ¿qué tienen que ver todos esos detalles? Tienen mucho que ver con nosotros, tienen mucho que ver con nuestra vida espiritual y tienen mucho que ver, y todo que ver, mejor dicho, con el Señor Jesucristo, ¿verdad? A ver, otra cosa más que puedo destacar aquí en esto es que se necesitaba aceite o se usaba aceite en él. No era cualquier aceite, era un aceite puro en él. Otra cosa más que van a encontrar es que se añadía aceite o se revisaba el aceite para que estuviera encendido, se ministraba 2 veces al día, igual que el incienso. Es decir, que el sacerdote venía 2 veces al día, por las mañanas y por las tardes, a revisar que tuviera aceite fresco, que tuviera aceite puro, para mantener encendido el fuego. ¿Ok? ¿Vamos bien? Muy bien. Espero que vayan tomando sus notas, por favor. Otra página más. Vamos a ver. Pues ya vimos aquí que el tabernáculo es un mapa hacia la estatura espiritual de Cristo. El tabernáculo nos muestra a Jesús o a Cristo, ¿verdad? Ya vimos dónde está ubicado aquí el candelero de oro. Esa va a ser nuestra lección, de hecho, hoy. Ya vimos que vamos por nuestro cuarto mueble. Ya vimos que se llama candelero de oro o menorá. Ahora vemos las características. Hecho de oro puro, labrado a martillo. Tenía una caña central o un pie, tenía decoraciones, tenía 6 brazos, tenía 7 lamparillas, ¿verdad? Que eran las que usaban arriba de cada brazo para poder tener el fuego. Tenía despabiladeras y platillos, que eran los que usaban prácticamente para darle el mantenimiento, para retirar lo que estaba quemado ahí, lo que ensuciaba cualquier parte del candelero. Para eso ocupaban esos platillos y esas despabiladeras. Ok, entonces, si ven ahora, voy a tratar burdamente de hacerles una ilustración para que ustedes se hagan una idea y vayan viendo la descripción. ¿Sí? Entonces tienen que tenía una caña central. Sé que podrán decir, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra vida espiritual, como les decía? Créanme que tiene mucho que ver. Mucho, mucho que ver, ¿ok? Entonces, tenía esta caña central. Obviamente tenía que tener una base para poderse sostener porque no podía quedarse sin sostenerse de alguna forma. Para eso necesitaba tener una base, ¿verdad? Obviamente que estaba conectada a la base con todo el material y todo el diseño que tenía el candelero, ¿sí? Esta era la caña central, ¿sí? Luego dice que tenía 6 brazos. A ver, permítame. Tenía 6 brazos. 3 que salían para un lado, ¿verdad?
Ustedes conocen este símbolo, es un símbolo muy importante para Israel, ¿verdad? Es su símbolo de la menorá o su símbolo del candelero de oro. Hay algunas iglesias que tienen esto como logotipo, ¿verdad? Mostrando así su afinidad o su deseo por respetar y de admiración hacia la nación de Israel, ¿verdad? Ahí lo tienen, esta es la figura. Entonces lo ven. Vamos a tratar de describirlo, vamos a ver. Esta tenía una caña central. Fíjense que todavía, como les digo, no estoy entrando en los detalles espirituales de todo esto, porque necesito que lo visualicen primero, que puedan usar su imaginación, que puedan tratar de visualizarlo, ¿verdad? Entenderlo, para después poderles explicar todo lo espiritual que hay detrás de todo esto. Bien, entonces esta es la caña central. Estos que están aquí, a ver, voy a ponerlo por otro lado. Estos que están aquí, estos son los 3 brazos que salían hacia un lado, ¿verdad? Y estos son los 3 brazos que salían hacia el otro lado. Ustedes ya lo leyeron ahí en Éxodo 25. 3 brazos y 3 brazos. ¿Sí? Luego, tienen que arriba, en cada una de los brazos y de la caña central, pues habían una especie de recipiente donde se colocaba el aceite. ¿Sí? Y arriba de esos depósitos estaba una mecha que era la que alimentaba el fuego. ¿Verdad? Entonces, aquí lo tienen. En total hay 7 lamparillas. Esto es precioso, ¿verdad? Me encanta. Como Dios una y otra vez fue mostrando todo lo que había en el tabernáculo, revelando a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Es impresionante cómo el Señor fue mostrando poco a poco. Ahora, a manera nada más de ilustración, como les digo, esto lo vamos a trabajar, vuelvo y repito, más detenidamente más adelante. Pero la decoración que tenía estas flores y ese tipo de cositas que se menciona ahí, ¿verdad? Estaban por aquí y tenían una copa que era como un botón, así lo traduce otra versión. Entonces eran grupos de 3, como les digo, ¿verdad? Entonces puede ser que estuviera aquí, por ejemplo, puede ser que hubiera otro por aquí. De igual manera, pues encontramos esto. Hace tiempo ya en la iglesia, si el Señor nos dio la oportunidad de tocar estos temas, algunos se recordarán que estuvimos enseñando sobre el almendro, sobre lo que representa, sobre la manzana. Hablamos sobre eso cuando hablamos sobre tomar decisiones con la sabiduría del Señor, ¿verdad? Hablábamos sobre lo que representa el almendro en la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Esto se repetía una y otra vez, 66 veces para ser exactos, 66 figuras eran las que componían todo el candelero de oro, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todo el candelero esto se repetía, ¿verdad? Esa es la idea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí ustedes se pueden imaginar todas estas figuras. Entonces, vamos a poner aquí, así. Entonces, vamos a poner aquí decoraciones. Todos esos detalles, miren hermanos, todos los detalles que les estoy poniendo aquí, todo lo vamos a estudiar. Eso es lo que viene en las próximas semanas. Este es el 4º mueble del tabernáculo de Moisés. No sé si ustedes están siendo bendecidos por este precioso tema que hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo de una forma prácticamente pausada, porque en medio de cada lección, en medio de cada tema, hemos tenido otros temas maravillosos que compartir.
Hay tanto en la palabra del Señor que no se puede abarcar tanto, tan rápido ni dejar de lado todas estas cosas. Pero ahí está. Esta es la figura central que quiero que ustedes se graben en su mente, en su corazón. ¿Ok? Entonces, ahora necesito que vean en nuestra ayuda visual, ¿verdad? ¿Cómo se podría haber visto este mueble? Para eso tengo aquí listo. On the south side of the holy place stood the golden A ver. menorah, or oil. Ustedes ven ahí, queridos hermanos, esta es la menorá. Ahora, obviamente, como les digo, esta es una apreciación del artista, ¿verdad? Imaginársela de esta manera, porque no, es un mueble impresionante, pero al fin y al cabo el Señor no dejó específicamente detalles de su tamaño. Fíjense ustedes, eso lo vamos a ver más adelante también. Al igual que con el lavacro, no había una instrucción de su tamaño, sino que se dio de cómo lo iban a hacer, de cuánto debía pesar prácticamente, pero no de su tamaño. Entonces, esta es la menorá. Este es el candelero de oro. Ahí lo pueden ver. Ahí están las figuritas. Si ustedes la pueden ver ahí, están sus lamparillas arriba, está su mecha donde está encendido el fuego, ¿verdad? Esa es la idea de que lo puedan ver, ¿verdad? Que puedan tener una idea más clara de cómo era este asunto del tabernáculo, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame un momento. Disculpen los anuncios, que recuerden que siempre les digo que esta aplicación es gratuita. Yo busqué comprarla o algo para que no hubieran pues anuncios, pero lamentablemente no se puede comprar, ya que pues me imagino que el ministerio que la ha hecho es solamente para ayudar de forma visual, ¿verdad? A las personas. Entonces, ahí lo tienen. Vamos a ver el recorrido ahorita, por favor. Me voy a llevar caminando espiritualmente hacia el candelero de oro. Por supuesto, ustedes esto ya lo estudiaron, ¿verdad? Todo eso, aquí está la puerta, la primera puerta, aquí está el altar del holocausto, o el altar de bronce, aquí está el lavacro. Aquí tenemos las cinco columnas que sostienen la puerta de la verdad, ¿verdad? Esto ya lo saben. Y pues bueno, aquí está aquí está el candelero. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces, ahí encuentran toda la descripción que les di, ¿verdad? Está su caña central, están estos 6 brazos, que 3 salían de un lado, 3 salían del otro, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, volviendo, queridos hermanos, ahí espero que lo hayan podido ver claramente. Volviendo, centrémonos en algo que seguramente les va a bendecir mucho con respecto a esto, porque el propósito no es solamente ver una parte histórica, porque no es una lección de historia, pero tiene algo que ver. Bien, entonces déjenme arreglar algo aquí por un momento, por favor. Necesito ver algo que quiero mostrarles, permítanme. Muy bien, entonces estamos ahora listos para continuar con esto. Miren esto. Ustedes conocen y están familiarizados con esta imagen, ¿verdad? Con este diagrama, digamos. Lo hemos estudiado en repetidas ocasiones y es prácticamente el diagrama que utilizamos para aprender acerca de la estatura espiritual de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que el altar del incienso, ¿verdad? Está a la altura del pecho de Jesús, al centro, ¿verdad? Del pecho de Jesús. Entonces, eso nos da a entender que la oración es el centro o el corazón de todo el asunto en nuestra relación personal con Dios y en nuestro crecimiento espiritual en Cristo, ¿verdad? Este tiene que ver con el pecho o el corazón. Vamos a ponerle aquí pecho o corazón. Esa es la oración, ¿verdad?
La oración es el centro, o debería ser el centro de nuestra vida espiritual en todo sentido. Ahora, si el altar de oro del incienso es el pecho, miren en qué ámbito o en qué lugar encontramos el maravilloso mueble del altar, perdón, del candelero. Está en el brazo, a la altura del brazo del Señor, ¿verdad? La fuente de bronce o el lavacro está a la altura de los lomos. La Biblia le llama lomos a toda la parte procreativa del hombre, ¿verdad? Sus muslos, ¿verdad? Sus partes reproductoras, se podría decir, ¿verdad? En la estatura de un hombre normal. Esos son sus lomos, toda la parte que va desde su cintura, ¿verdad? Hacia abajo, hacia sus rodillas, ¿verdad? En el caso del altar del holocausto, del altar del sacrificio, está a la altura de los pies. ¿Sí? Eso es un tema precioso también, ¿verdad? Toda la estatura de Jesús, lo que representa, ¿verdad? Pero el candelero, que es nuestro tema, está en el ámbito del brazo, específicamente el brazo derecho. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Y específicamente hablando en los puntos cardinales, también esto es muy importante que lo tengan presente, porque no lo vamos a ver ahora, pero sí lo necesito que lo tengan presente. El candelero estaba del lado sur del tabernáculo. Este era el lado este, este era el lado oeste y este era el lado norte. ¿Sí? Así lo dispuso el Señor, así lo ubicó. Hay una razón para eso, no nos vamos a detener en eso. Pero el candelero estaba del lado sur. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto? Hay un mensaje que el Señor tiene para darnos en esto, ¿verdad? Hay un mensaje y es el siguiente. Si son tan amables, vámonos a Juan capítulo 1, por favor. Hoy hemos hecho una introducción, hemos procurado hacerla lo más despacio que podamos para que ustedes puedan tener muy claro la figura del candelero, esa es la intención, ¿verdad? Vámonos a Juan capítulo 1, por favor. Entonces, corresponde al brazo derecho. Y como les decía, Juan capítulo 1, por favor, vean lo que dice el versículo 1. ¿Qué es este brazo derecho o qué es esta mano derecha de Dios? Sino Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quien fue enviado a la tierra para ministrar y para mostrar la sabiduría, la luz de Dios, ¿verdad? Vean lo que dice Juan 1:14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Lo ven? Dios envió a su Hijo, a su brazo derecho, para mostrarnos el camino, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su amor. Fue a través de Jesús, fue a través de Cristo que fueron hechas todas las cosas. Entonces ahí el Señor mostró su poder. El brazo del Señor Dios Padre no es otro más que el Señor Jesucristo. Él es su brazo derecho, Él es su brazo de poder. Con eso nos muestra su poder, su amor, su misericordia, ¿verdad? Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ok? Lo ven. Cristo es el brazo derecho de Dios Padre. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que vámonos, me acompañen, por favor, quiero que me acompañen a Juan 12, por favor. Con eso casi terminamos. Espero que estén viendo claramente esto. La posición del candelero era en el lado derecho del brazo de la estatura del tabernáculo, ¿verdad? Y representa el poder del brazo de Dios. Cristo es el poder de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Vean lo que dice el capítulo 12, por favor. Vámonos muy adelante, tal vez al versículo 35. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, es decir, él estaba entre ellos. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es decir, Jesús les estaba diciendo, mientras yo estoy con ustedes y tienen luz, entonces aprovechen a caminar en luz, ¿verdad? Luego dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz, hablando de sí mismo, ¿verdad? Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, y quiero por favor que si son tan amables, señalen ahí donde dice tantas señales. Dice que a pesar que Jesús había hecho tantas señales, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Lo ven? Entonces, la persona de Jesús es la revelación del brazo del Señor. Eso es impresionante, hermanos. La persona del Señor Jesucristo es la revelación del brazo del Señor. Es la revelación, ¿verdad? Del brazo de Dios, del brazo de poder de Dios, del brazo que salva, del brazo que sana, del brazo que muestra su favor. ¿Y cuántas personas tuvieron la oportunidad de ver a Jesús, de ver sus obras, de ver su vida, su testimonio, y aún así no creyeron en él? ¿Cuántos creen ustedes que en esa época pudieron comprender que Jesús era el brazo de Dios para con ellos? Un brazo que había llegado para salvarlos, un brazo que había llegado para redimirlos, para restaurarlos, pero nadie lo vio por su incredulidad. O mejor dicho, pocas personas lo pudieron ver por su incredulidad. Jesucristo es el brazo de Dios. Él es ese brazo que se extiende y nos alcanza. Él es el brazo que el Padre envió o mostró para alcanzarnos ahí en nuestra condición de perdición. Jesucristo es el brazo de Dios. ¿Lo ven? Entonces, por eso el candelero está del lado del brazo derecho de la estatura, porque nos muestra la naturaleza de Cristo siendo el brazo derecho de Dios. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, todo tiene que ver y todo encaja. Porque si se acuerdan de ustedes, a ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde estaba ubicado el candelero? Estaba en el lugar santo. ¿Sí? Estaba en el lugar santo. Este era el lugar santo. Pregunta, ¿quiénes tenían acceso a este lugar? ¿Quiénes tenían acceso? ¿Todas las personas? Por supuesto que no. No tenían acceso todas las personas. Ahora, miren, anoté unos versículos si ustedes lo quieren anotar también para mayor referencia, ¿verdad? Versículos donde aparece la noción o la mención del brazo de Dios en la persona del Mesías. Por ejemplo, encuentran en Isaías 51:5, no lo vamos a leer por tiempo, ahí está, Isaías 51:5,
También está en Isaías 52:10. Isaías 52:10. Por favor, léanlos, revísenlos en sus casas, anótenlos, comprueben lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Y también está en Isaías 53:1, que es de donde se tomó la referencia de Juan capítulo 12. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Verdad? ¿De qué manera se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, pues mostrando su salvación para con nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, el brazo de Jehová no es otra cosa más que la persona de Jesús en el evangelio de salvación, ¿verdad? Entonces, les decía, ¿quién podía tener acceso al lugar santo? Por supuesto que sí, solo sacerdotes. Solo sacerdotes. ¿Ok? Entonces, solo el sacerdote podía entrar y mirar la belleza y el esplendor que tenía este mueble y lo que había ahí. Así es que, de la misma manera, solo un creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido hecho un sacerdote de Dios, puede entrar y disfrutar de la palabra de vida, del verbo, y gozar de la palabra y de la belleza que hay en la sabiduría de la luz de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos hace entender cuán importantes Dios nos ha hecho, porque la revelación de su palabra no se le ha dado a cualquiera, solo se le ha dado a aquellos que han sido lavados y comprados por la preciosa sangre de Cristo. ¿Sí? Así es que, para nosotros entender eso, tenemos que llegar a la comprensión que es un privilegio inmerecido. Poder tener acceso a esa palabra, a nuestra Biblia, a lo que aprendemos, al mensaje, es un privilegio inmerecido, hermanos. Antes era solo para sacerdotes, ahora por la gracia del Señor, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por eso tenemos que tener gratitud, por eso tenemos que estar agradecidos con todo nuestro corazón. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero haberme dado a entender en todo lo que les he enseñado esta noche, a modo de introducción, a modo de una perspectiva o un cuadro grande de lo que es este candelero. Lo estamos empezando a estudiar, empezando a verlo detenidamente, todas sus características, sus cualidades, y la vamos a estudiar, si el Señor lo permite, en las próximas semanas. ¿De acuerdo? Damos gracias al Señor. Vamos a terminar aquí este estudio y vamos a dejarlo en pausa, en punto y aparte, o punto y seguido, como dirían, para la próxima semana, si el Señor nos da vida, a continuar enseñándoles todas estas características del candelero. Pero por el momento, ¿aprendimos algo? ¿Hemos aprendido, hermanos? Comenten ahí, por favor, en el chat si han aprendido, por favor, si han recibido una porción para ustedes esta noche. Vamos a orar.